ya la parte de infarto, aprovechando el pánico, ya que se infarte de una vez. Ok, entonces el infarto no es ningún chiste, ¿no? El infarto es siempre el pensamiento tuyo cerca de la muerte. Yo les decía que recién te arrepientes de haber comido, de haber tragado, de haber comido grasa, de haber fumado, de cosas. Te arrepientes después de tu infarto, punto, y por ahí te mueres. Entonces, otra vez, como la cardiopatía isquémica, habría que aprender por lo menos las coronarias donde salen. Aquí está la descendente anterior. De la descendente anterior salen las septales, ¿sí? Y las diagonales, y de la circunfleja, de esta arteria circunfleja, pueden ser laterales y las mesiales. Bueno, pero y aquí está la coronaria derecha, que tiene esta pinta. Y les muestro la coronaria derecha de especial, o esta, que es la coronaria derecha, ¿sí? Mejor de pinta, porque de la coronaria derecha sale la arteria para el nodo sinusal. Aquí está más. De la coronaria derecha está saliendo, de esta coronaria está saliendo la arteria del nodo sinusal. Y más abajo sale para el nodo auriculoventricular. Entonces, cuando se infarta el paciente aquí arriba, hace infarto del nodo sinusal y hace infarto del nodo auriculoventricular. Si se infarta aquí, va a ser infarto del nodo B. Y estos pacientes con infarto de la coronaria derecha, o por lo menos si hace isquemia nada más, salen bradicárdicos. Hay que tener mucho cuidado con la bradicardia, porque inclusive necesitan marcapasos transitorios, ¿sí? Para arreglar este problema después. Si hace isquemia, se pasa la isquemia y el nodo sinusal vuelve a funcionar. Pero también puede suceder que se haya infartado el nodo sinusal y después salga con marcapaso definitivo. ¿Ok? Bueno, así que estas son las imágenes de la cinecoronariografía. Y el infarto, al final, el infarto no es más que un déficit prolongado de lo que estábamos viendo en la anterior clase, de la oferta que nos da las coronarias y la demanda del oxígeno, que era un poco más compleja, ¿se acuerdan? Entonces, cuando la isquemia, o sea, la falta de oxígeno al miocardio es por lo menos de media hora, el ANGOR hay que cambiarle de nombre como ANGOR prolongado. O sea, ANGOR prolongado es simple y llanamente la idea de que la angina de pecho ha durado media hora. Y eso significa infarto. Puede significar infarto. ¿Sí? Puede significar infarto. Entonces, ANGOR prolongado, igual infarto, hasta no demostrar lo contrario, por ahí solamente era una isquemia muy prolongada. Pero cuando hay isquemia prolongada, ya comienza a tener trastornos electrolíticos y obvio aquí va a afectar el potencial de acción a la bomba de sodio y potasio. Van a salir muchos metabolitos, entre esos las enzimas cardíacas, y obviamente con el tiempo va a llevar a la muerte celular irreversible. O sea, depende dónde te infartes para el área que te infartes. Puede ser una diagonal, puede ser una arteria terminal de la coronaria derecha, por ejemplo, y te infartas muy poquitito. Pero si te infartas un poco más cerca a la aorta, el área de isquemia va a ser mucho más. O miren, aquí se ha infartado el tronco de la coronaria izquierda, entonces el área de isquemia, que después va a ser infarto, va a ser muchísimo más. Esto obvio que te va a tener mayor mortalidad que este infartito. ¿Ok? Y los factores de riesgo son los mismos que hemos visto, obvio. La diabetes, el tabaco, la hipertensión, la dislipidemia, el estrés, la obesidad, el sedentarismo, todas entran en la misma danza. Y no es más, ¿no? La enfermedad aterosclerótica coronaria va creciendo, poco a poco. Si eres diabético no te controlas, si con hipertensión y no te controlas y fumas, obviamente que va a ir en la elevación poco a poco. ¿Ok? Entonces, el infarto ocurre como está en esta figurita bonita, porque la placa
fue creciendo, sin la placa de aterno. Al principio dijimos asintomática. Hasta que por ahí puede ser sintomática con el 75% de obstrucción coronaria, ¿no es cierto? Pero sucede que esta placa se rompe. Por eso dice que es fijo, se fisura. Esta palabra no es muy utilizada en nuestro medio. Se rompe o se ulcera. Por eso se llama accidente de placa. Y al ulcerarse la placa, obviamente, se forma un coágulo que tapa el 100% de la irrigación miocárdica y ahí viene tu infarto. Y la fisiopatología es más o menos compleja, pero lo que sucede en el momento que se rompe la placa, ¿sí? La que comienza a causar por razones obvias son las plaquetas. Cuando tenemos una herida, donde sea, lo primero que corre es fibrina, de las fibrinas las plaquetas, y las plaquetas comienzan a tapar con la fibrina y se forma un coágulo. Aquí también sucede lo mismo, ¿sí? Las plaquetas, ¿sí? Se comienzan a reunir, ¿no es cierto? Porque están viajando siempre en pilas de moneda, ¿no es cierto? Bueno, en cambio aquí se comienzan a adherir a la zona de la herida de la placa, ¿sí? Entonces, hay una glucoproteína, que es la GP de la placa, que se va a unir a uno de los factores de coagulación, que ya van a ver cuando ya ven coagulación, que es también complejo, al factor de Willebrand. Ok. Y otra cosa interesante, aquí podemos ver en este dibujito, las plaquetas al principio, cuando viajan a la herida, a la ruptura de la placa, después se convierten en plaquetas espiculadas, así. ¿Y por qué se espicula? Solamente para tener mayor superficie de acción. Antes eran redonditas, ¿sí? Cuando actúan se convierten en plaquetas espiculadas. Entonces, la plaqueta, que era de forma lisa, se transforma en espiculada, así como les dije, para aumentar la superficie corporal. ¿Ok? Y de paso, va a producir ciertos gránulos más de activación para formar el coágulo. ¿Ok? Y existen, así se van reuniendo más plaquetas, más plaquetas, más plaquetas, y aquí viene lo que se llama la agregación plaquetaria lógica, y entonces se forma el trombo que va a ir tapando poco a poco, va a ir tapando a nuestra placa coronaria. Entonces, aquí estaba, y aquí se forma todo el show de fibrina y todo lo demás, y el flujo se tapa completamente. Aquí tienen ustedes un accidente de placa, y aquí está el trombo. Se tapó 100%. Miren esta placa de grasa de aterosclerosis, ¿no? ¿Cuánto estaba tapado? Cualquier cantidad. Aquí tienen otra placa, aquí está la ruptura de la placa, ¿sí? Aquí está el trombo formado, y esta es la placa de aterosclerosis. Así que sigan fumando y van a ver, así ustedes ya no van a ver. Los alumnos van a ver las placas de aterosclerosis y van a salir en Facebook. Aquí hay otra placa de aterosclerosis, ahí está con su accidente de placa y su trombosis. ¿Okay? O sea que así se va formando la cosa. Aquí hay un esquema súper facilito de lo complejo que significa, pero más o menos ahí. Aquí viene la oclusión coronaria que hemos hablado. Por tanto, hay una hipoxia, ¿no? Una disminución del flujo de oxígeno celular. Entonces, una mala noticia es que el mecanismo aeróbico, y acuérdense que el corazón es súper aeróbico, funciona con oxígeno, ¿no es cierto? El que más consume oxígeno es el corazón. Entonces, se para. Si no hay oxígeno, tiene que pararse. Entra el mecanismo anaeróbico, pero el mecanismo anaeróbico del corazón es poquísimo, poquísimo. El que tiene mecanismo anaeróbico genial son los músculos de los brazos, los músculos de las piernas, el estriado. Ese tiene mucho. En los maratones, por ejemplo, el mecanismo anaeróbico, después de estar 30, 35 kilómetros, los tipos siguen corriendo como si nada y están utilizando cabalmente más su mecanismo anaeróbico que el aeróbico, y el corazón no funciona así. Y les contaré que en la altura ha sido un poquitito más. Los pacientes potosinos, las personas potosinas tienen un poquito más de mecanismos anaeróbicos dentro del corazón. Bueno, pero es lo de menos. Entonces, este stop anaeróbico produce lo que dijimos, alteraciones metabólicas. Y entre esas alteraciones metabólicas está un aumento del ácido láctico
y el aumento del ácido pirúvico. Estos ácidos, el láctico y el pirúvico, son los que van a irritar las terminaciones nerviosas y van a producir el dolor. ¿Ok? O sea que son los ácidos que están produciendo dolor. Y claro, la mala noticia es que la bomba de sodio y potasio se va al tacho. ¿Por qué? Porque hay una disminución brusca de ATP, disminución brusca de oxígeno, disminución brusca de glucosa, y entonces se para la muerte. ¿Y eso qué significa? El calcio intracelular sale al extracelular, porque los canales lentos de sodio y calcio que existen por ahí se alteran, ¿sí? Entonces se invierte el metabolismo celular y el calcio sale al espacio intracelular y debía estar en el extracelular. Bueno, y ahí vienen otros asuntos. Aumenta la ATPasa. O sea, la ATP normal se va a convertir en ATPasa, que ya es una enzima. Los radicales hidrógeno y oxidrilo salen. Y en ese momento ya existe muerte de las mitocondrias. Primero una isquemia mitocondrial, sarcoplasmática severa, y a esto significa necrosis y muerte celular. Y esto sucede en 30 minutos, no más, porque el corazón no resiste mucho. Y bueno, después la necrosis, si vive el paciente, ya no va a recuperar todo, se va a volver fibrosis. Mientras más grande sea tu infarto, más fibrosis tendrás, pero acordate que la fibrosis no te sirve para hacer la sístole ni la diástole perfecta. Entonces ya puedes entrar en insuficiencia cardíaca con el tiempo. Tenemos ahí un dibujito de una necrosis de la cara inferior, aquí de la anterior. ¿Ok? Entonces, con todas elucubraciones filosóficas, llegamos al diagnóstico de infarto. Y yo ya les había adelantado que para tener infarto tengo que tener 3 pilares, sí o sí. Si me falta alguno, comienzo a dudar del diagnóstico. Tengo que tener ANGOR, típico, ¿de acuerdo? Tengo que tener un electrocardiograma anormal, me estoy refiriendo a isquemias o a injurias o endoscopia, no hay problema. Y tengo que tener enzimas altas, las enzimas cardíacas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, se podría dividir topográficamente a los infartos en transmurales, trans del griego trans, que están comprometiendo todo el espesor del miocardio, porque se ha tapado, ha habido un accidente de la placa de una arteria principal, pero puede ser también no transmural, porque se ha tapado una colateral solamente, miren, por ejemplo, una colateral aquí, y está haciendo una necrosis o una isquemia subendocárdica o subepicárdica. Va a ser un infarto subepicárdico, subendocárdico, que además lo hemos podido seguir en el electro. Ok, ese es topográfico. Pero obviamente que aquí, este es un infarto de mortalidad más alta que este. Y estos infartos, vamos a ver, son los del ST supradesfibrilado y estos del ST sin supradesfibrilar ST. Entonces, ahora está así la clínica clasificada. Se clasifica infartos con elevación del ST, como este que se está elevando el ST, y infartos agudos sin elevación del ST. Eso está de moda, ¿ok? Así se clasifican ahora, con elevación del ST, sin elevación del ST. Pero también existen 5 tipos de infartos. Pero no tanto el infarto sigue siendo el mismo. El infarto tipo 1 es el que estábamos viendo. Es la ruptura de la placa inestable y la trombosis de la coronaria. Se tapó el 100% de la coronaria, punto, sin infarto. Ahí se acabó. Es mi infarto número 1. El tipo 2 es de otro estilito. Aquí no existe accidente de placa, sino que la placa de aterosclerosis va creciendo poco a poco, hasta tapar completamente la arteria. ¿Sí? Y esto es más frecuente en mujeres y no sabe por qué. Es que las mujeres siempre son así, lindas y hermosas. ¿Ok? Generalmente son mujeres en la época de la menopausia que están evolucionando poco a poco, hasta
que no hay accidente de placa. El tipo 2 sería solamente por crecimiento total de una placa de aterosclerosis. El tipo 3 es un paciente que se ha complicado y que se muere. Tipo 3 se ha muerto, pero ¿por qué se ha muerto este infarto? Este paciente, porque tuvo fibrilación ventricular. ¿Ok? Era un paciente bien, que ingresó, digamos, al hospital con un infarto, no había ningún problema, y bueno, comienza fibrilación ventricular y se muere. Y miren, antes que se eleven las enzimas, especialmente la troponina, que es la más fiel para todas. Son casi una muerte súbita, porque son pacientes que no tienen tiempo para nada, y hagas lo que hagas, el paciente se muere, ¿sí? Le puedes chocar, le puedes hacer lo que quieras, reanimación, horas, y el paciente se va. Ese es el tipo 3. El tipo 4 ya es relacionado con la angioplastía. Le estás haciendo una angioplastía, no has hecho bien la angioplastía, inclusive le puedes colocar un stent, que bien, estaba evolucionando bien, y se infarta a las menos de 48 horas después de la angioplastía. ¿Ok? ¿Lo hiciste? Y a pesar de que eso, igual se infartó. Y con troponinas más del 5 veces el valor de lo normal. ¿Ok? Ese es el tipo 4. La tipo 5 está relacionada simplemente con la cirugía de revascularización. Cuando la cirugía de bypass aortocoronario, entonces se va a complicar el paciente. A pesar que lo hagas, se va a infartar el paciente, y eso les cuento que es relativamente frecuente. Que después un paciente que tenía ángulo inestable, le hacen cirugía de bypass y evoluciona mal y se infarta. Los pacientes de mi jefe no tenían que infartar según él, entonces había que sufrir cuando se infartaba. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. La evolución del electro es súper importante para ver los infartos, especialmente estos, los infartos con elevación del CT. Se llaman INSAC. Cabalmente, este es el nombrecito que tienen estos infartos, ¿sí? Infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, primero comienzan con T negativa, con isquemia subepicárdica, isquemia como tal. Después elevan el ST, a veces inclusive como ondas monofásicas, nomás ni siquiera aparece esta mosquita del punto J. Perdón, hola. Sí, buen día. Sí, estoy pasando clases, pero dime una vez. Entonces, a las 12. Ya, listo, chao. Entonces, en la evolución después, ¿no? Hacen injuria, lo que hemos visto en el electro, isquemia, injuria, y después aparece la onda Q del infarto. Así de fácil. Aquí está más fácil, ¿ve? A los que entienden árabe, aquí está también, ¿y? LST supracervelado se llama Mufatat Hat al, y cuando aparece la onda T, Mauhat Onfa, aparece la onda Q, quiere decir, si ustedes no saben. Pero lo que pasa es que ustedes están leyendo así, no, tienen que leer así, al revés, mire. Aquí está pues, Mat Hat Onfa. ¿Sí? Aquí está Hat Ahlabi, que Allah se compadezca de él, pero así es la evolución también en los camellos, o sea que es precioso, para que entiendan en otro idioma también, para que sea una clase políglota. Ok, y la topografía ustedes ya saben, no la vamos a repetir, lo que hemos visto en electro, las topografías de todo lo que ustedes quieran, infartos inferiores, anteriores, no importa, esto ya hemos visto, yo feliz porque ya hemos visto. Muy bien, entonces ya tengo dos cosas, ANGOR y alteraciones en el electro. ¿Qué me toca? Enzimas cardíacas. Muy bien. Hay que saber lo normal de las enzimas cardíacas. La CPK, la creatinina fosfoquinasa, tiene que ser menos de 200 unidades internacionales por litro. La MB de la CPK tiene que ser menos del 5% de la CPK. La TGO y la TGP casi no pedimos porque estas se elevan mucho después del infarto. ¿Ok? Y la troponina T o la troponina I
Miren qué fácil para acordarse, 0.1 nanogramos por mililitro. Es lo normal. Basta que esté un poquito elevado sin infarto, por eso que esta es la mejor de todas. Y si tuviéramos mioglobina, creo que hay un laboratorio de mioglobina, les contaré aquí. No sé exactamente cuál, pero por ahí me comentaron, es de menos de 60 nanogramos por decilitro. Entonces, lo que generalmente hacemos es pedir CPK, MB de la CPK y la troponina. Hay que tener cuidado que la CPK también se eleva en lesiones musculares. Claro, el corazón es un músculo, por eso sale. Pero por ahí, un accidente, por ejemplo, de tránsito, es muy difícil después saber. La CPK debe ser elevada a 800 por el accidente, pero no por un infarto. Inclusive una inyección intramuscular puede elevar la CPK. Pero la MB de la CPK no. Esa es una molécula propia, una partícula del corazón mismo. Entonces, miren, unas se van elevando más rápido y otras elevándose menos. Aquí solamente hay un cuadro comparativo. Miren, la troponina se eleva ya entre las 2 a 3 primeras horas. En cambio, como les dije, TG o TGP, a las 12, 24, 48 horas, ya no me sirve, ya sé que es un infarto, ¿no? Y obviamente que esta se mantiene más tiempo. Hasta 14 días puede estar el LDH elevada. En cambio, la troponina no. Mire, se eleva muy temprano. El pico máximo es a las 16 horas. Eso es buenísimo porque vos puedes seguir pidiéndole otra troponina para estar más seguro y después vas a descender a los 2 días. Y la MB de la CPK, mire, máximo, hasta las 20 horas es el pico máximo y después desciende. O sea que son los valores normales de las enzimas. Ahora bien, ya tengo mi diagnóstico fácil, ¿no? Elevación del ST, ya tengo mi diagnóstico. El problema es que tengo que enfrentar al tratamiento. Y aquí en el tratamiento, lo más sofisticadito es el tiempo de acción. Y aquí vamos a quedar, para no quedar incompleto, la próxima clase del miércoles va a ser esto, el tratamiento del infarto con elevación del ST. ¿Ok? Muy bien, ahí quedamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Del infarto con elevación del ST. Entonces, hay un concepto en ese tratamiento que se llama tiempo total de isquemia o también tiempo ventana. La ventana, que significa el tiempo entre que el paciente comienza la clínica, o sea, tiene algo, como está aquí, o el tiempo de llegar al hospital, o el tiempo que tiene para que llegue a la ambulancia, o el tiempo que llega a cualquier hospital X, con o sin infraestructura para el tratamiento de este infarto. Aquí el tiempo es oro. En este infarto el tiempo es oro porque mientras más pasa el tratamiento, más pasa el tiempo, entonces las consecuencias o la evolución hacia el infarto sin tratamiento va a evolucionar sin ningún problema. En cambio, si llegamos a un hospital donde hay infraestructura o hacemos algo con él, que vamos a ver más adelante, si el paciente no se infarta y podemos hacer algo con él. Como verán, lo ideal sería que el paciente llegue desde el momento del dolor hasta 2 horas
que transcurran 2 horas desde el Angkor hasta el hospital. Sería el tiempo ideal, o sea, mientras menos, mucho mejor. ¿Okay? Pero como verán, aquí en Sucre no habría ningún problema, pero lo que pasa es que en las grandes ciudades llegar a un hospital conocido de alta complejidad es muchísimo más complejo, por N cantidad de razones. Y por ese motivo, por la alta incidencia de infarto que existe en Europa o en Estados Unidos, España tiene un ejemplo muy simpático donde ha organizado ambulancias, que no son cualquier ambulancia, son unidades coronarias móviles, que están en determinados sectores de la ciudad para asistir a estos pacientes. Sin embargo, estos pacientes hay que lavarles un poco el cerebro, hay que educarlos para que no tengan ese dicho tan famoso que dice: tengo dolor de pecho, pero se me va a pasar nomás, entonces no hablo, no telefoneo, no hago absolutamente nada. Las 3 de la mañana para no despertar a mi perro, para no despertar a mi gato, al gallo, a mi mujer, a mi suegra. Me aguanto el dolor hasta las 7 de la mañana. Es un error demasiado grande en estos pacientes. Y eso sucede no solamente aquí, en todo el mundo sucede lo mismo. Aquí un poco más porque nuestra educación es muy especial, ¿no es cierto? Somos muy poco educados en estas cosas. Entonces, lo ideal sería llamar a una ambulancia. Y ustedes les pregunto a ustedes, que son cuántos, 27. ¿A qué número llaman? ¿Cuál es el teléfono del Hospital Santa Bárbara para emergencia? Una no sabe, por lo menos Reina, ¿qué más? Y ninguno de ustedes sabe, ¿no? Y ustedes son ya, ni siquiera ustedes tienen la cultura ni la educación para saber un número de teléfono para llamar a una emergencia de ese estilo. ¿Ustedes dan cuenta? Estamos en eso. O no nos importa porque por ahí nunca nos va a ocurrir en teoría. Y sin embargo, también algún familiar le puede ocurrir. Y hasta que ustedes llamen, pregunten, vean que están perdiendo tiempo. Ese es el problema. ¿Verdad? Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué pasará si el paciente por lo menos llega en 2 horas a un centro especializado, a un hospital, donde sí hay algún tipo de tratamiento para ese tipo de infarto? ¿Okay? Por lo menos 2 horas. La ventana paciente-hospital, los míos clientes son 2 horas. Menos existe mejor, obviamente. Entonces, ¿qué pasa si yo llego a un hospital como el nuestro, como los nuestros, todos los nuestros, donde no tienen infraestructura para hacer angioplastía, la que hemos visto en angioplastía, la que hemos visto en la clase de movilidad? Entonces, no puedo hacer angioplastía ni stent. Entonces, ¿qué pasa si no tengo ni vuelta? ¿Qué hacemos? Utilizamos medicamentos fibrinolíticos tratando de que ese trombo que estaba en la coronaria que estábamos hablando se destruya y otra vez la sangre pase por la coronaria a ese territorio que estaba impactando. ¿Okay? Eso sería la fibrinolisis. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hacemos en los hospitales? ¿Hacemos la fibrinolisis? Sí, hacemos la fibrinolisis. Fibrinolisis es fácil, ¿no? Fibrinolisis, la lisis de la fibrina, una lisis del coágulo. Entonces, al día siguiente estamos preocupados en conseguir avión o avioneta todo para mandar a otro centro lo más antes posible para que le hagan su sin angioplastía. Y bueno, eso mejora un poco. Pero lo ideal sería tener un centro, como este que está aquí en el dibujito, con infraestructura para hacer angioplastía, y entonces sí haríamos una angioplastía que se llama primaria, y este es el mejor resultado a mi problema. Si en el momento de infarto yo le hago angioplastía, le paso una guía a la coronaria, le pongo el balón, inflo el balón y aplasto la lesión coronaria, entonces el paciente va a vivir y tiene muchas menos posibilidades de complicaciones, obviamente. ¿Okay? O sea que es bien complicado. Pero, ¿qué pasa con lo que vamos a hacer aquí? Haremos más perfusión miocárdica porque no nos queda utilizar medicamentos. ¿Okay? Bueno, entonces llega el paciente al hospital, le sacamos un electro, está con elevación del ST, y en ese momento tenemos que utilizar tenemos dos opciones de 2 medicamentos. Un medicamento utiliza
fibrinolisis con TPA, que es o ATP también que se llama aquí, es el activador de plasminógeno tisular. En el comercio, cerca del Hospital Santa Bárbara está la farmacia Potosí, ahí tienen. Se llama Tecneplase o Tenecteplase o Tenecteplasa, ¿sí? Y este medicamento es súper fácil de utilizar, porque tienes que utilizar un bolo único, es un bolo con un poquito de solución glucosada, digamos, y administras 15 miligramos, así en bolo, de una venita, una vena, buena vena que tengas, y listo. Y después de eso ya tienes el tiempo de utilizar 0.5 miligramos kilo peso, y eso durante... Ese es el detalle, así de fácil, así que es muy facilito utilizar el Tecneplase. ¿Sí? Vas a diluir la ampollita, el vial que viene, y le calculas los 15 miligramos, están calculados ahí sin ningún lío, y entonces le inyectas al paciente. Y el paciente hace fibrinolisis y deja de infartarse y vive feliz. Ese Tecneplase tiene menos efectos secundarios. Entre esas, lo que está aquí, que dice las hemorragias cerebrales, porque con el otro, que es el otro fibrinolítico, que es este adquisito, que es la estreptoxinasa, las hemorragias cerebrales son mucho más frecuentes. ¿Ok? Entonces, qué bien, voy a utilizar con menos problemas, menos frecuencias, claro que hay una diferencia abismal en el precio. Este está más o menos en $1,000 o 7,000 bolivianos. ¿Okay? Y nuestro está en 4,000, o sea que me depende un poco de la economía, pero la estreptoxinasa es un poco y un poquito más tarde de su acción, porque hay que diluir 1,5 millones de unidades de estreptoxinasa en solución glucosada y la pasas entre 30 a 60 minutos. O sea que estás perdiendo tu tiempo, no estás perdiendo el tiempo ya, pero está transcurriendo el tiempo entre 30 y 60 minutos, además de que el paciente tardó en vestirse, venir en taxi, o en su moto, lo que sea. ¿Ok? Entonces, lo ideal sería siempre utilizar el TPA, el ATP. Mejor. Tiene menos problemas. ¿Okay? Pero claro, es un buen beneficio. Es un beneficio especialmente en pacientes de alto riesgo. Pero mucho mejor. Inclusive menos de las 2 horas del inicio de los síntomas. O sea que si haces fibrinolisis en el momento preciso, entonces va a ser muchísimo mejor. Va a ser muchísimo mejor. Bueno, pero siempre estamos hablando que la angioplastía es la número 1 en indicación del infarto con elevación del ST. Se llama angioplastía primaria, la que viene el paciente y le hago. Pero además, acuérdense que los hospitales que deben tener angioplastía, o sea, tienen todo el equipo de hemodinamia, tendrían que ser turnos. Y no sé si encontraba por lo menos el belga o en la clínica Olivos no tiene turnos. El médico especialista tiene que ir de su casa a la clínica. Ahí también está un tiempo que se está perdiendo, pero por lo menos existe. Claro, el otro detalle también para utilizar fibrinolíticos es que tienes que tener en cuenta que tiene muchas contraindicaciones y también tiene efectos secundarios nada bonitos. Y por lo menos hay que interrogar, y vamos a ver cuáles las contraindicaciones absolutas de no utilizar fibrinolíticos o TPA o estreptoquinasa. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular anterior, que tengas cáncer, que hayas tenido una cirugía un mes antes, o un traumatismo un mes antes, o que tengas una hemorragia gastrointestinal un mes antes. Porque, bueno, son cosas diferentes. Pero por lo menos esas mínimas cosas tienes que interrogar, porque si no el paciente se va a desangrar, va a tener grandes problemas de los grandes problemas que existen. ¿Okay? Entonces, una vez que se ha destapado, ha sido exitosa la acción de la fibrinolisis, entonces hay que saber si este medicamento ha sido efectivo o no ha sido efectivo.
¿Sirvió? No sirvió, porque puede servir alguna vez y a veces no. Les hizo gastar 7.000 bolivianos y el paciente se infartó y por ahí se murió. Hay que hablar muy bien con la gente porque no siempre es el 100% efectivo, porque es medicina. ¿Okay? ¿Cómo voy a saber que el paciente tuvo éxito en la fibrinolysis? Son algunos parámetros. Primero, obviamente que va a desaparecer el dolor. Obvio. Si tengo el primer parámetro para el diagnóstico era ANGOR, aquí desaparece el ANGOR. Muy bien. El segundo pilar del diagnóstico era alteración en el electro. El ST supradesnivelado. Aquí va a volver a lo normal. Casi a lo normal. Qué bien. Las enzimas cardíacas estaban agregadas en el infarto, sí. ¿Van a disminuir? ¿Sería lo lógico? No. Van a aumentar. Van a aumentar a lo bruto. Si tenía, digamos, 260 de CPK, van a aparecer 600 de CPK. Si tenía MB de la CPK de 320, van a aparecer 900 de MB de la CPK. ¿Y por qué aparecen tan altas la dosificación de estas enzimas? Simplemente porque hay una palabra que se llama washout, que es el lavado. Lo que pasa es que en el miocardio se estaba formando la CPK, el MB de la CPK y la troponina. ¿Sí? Estaban guardaditos porque de dónde están saliendo, no tenían que salir por dónde. Cuando la sangre llega de nuevo y hay un éxito en la fibrinolysis, comienza a lavar. La sangre lava y ese lavado se sale a la circulación general. Y en esa circulación vos agarras si tienes alta dosificación de eficiencia. ¿Ok? O sea, y tercero, y el cuarto sería aparición de arritmias, que se llaman arritmias de repercusión. O sea, cuando entra otra vez el oxígeno, cuando entra otra vez todo lo normal, sodio, potasio, todo con la sangre, se desestabiliza la parte del infarto y ocasiona arritmias. Son extrasístoles ventriculares a veces, la mayoría, pero también puede aparecer taquicardia ventricular y fibrilación ventricular de muerte. Entonces hay que estar prevenidos, especialmente con lidocaína. Aquí hay una controversia a veces, la escuela francesa dice que hay que dar lidocaína cuando aparecen las arritmias, y la escuela americana dice, le pondremos lidocaína primero, así no aparece nada. Me parece lo más lógico. Bueno, pero hay siempre una discusión sobre eso. ¿Okay? Bueno, así que es el éxito. 4 parámetros de éxito. ¿Sí? No algo electro normal o volviéndose normal, enzimas muy elevadas y arritmias de repercusión. Ahí me siento contento. Ya, y después de eso, ya se pasó todo muy bien y hermoso, ya hemos hecho todo lo perfecto. Entonces, obviamente, tenemos que disminuir los factores de riesgo del paciente, especialmente el tabaco es 0. Claro, con el miedo ya no van a fumar nunca. Después, no han muerto de infarto, pero es otro cáncer. Vamos a ver. Y después hay que darle 2 antiagregantes plaquetarios, especialmente por 6 meses. La aspirina, 75, 100 miligramos, y el clopidogrel, 75 miligramos. Y hay que dar siempre un metabloqueante, de preferencia el carvedilol, entre 12.5 a 25 miligramos nada más. Y esto es importante, tenga o no tenga colesterol alto, hay que darle hipolipemiantes. ¿Sí? Atorvastatina o rosuvastatina, que serían para el colesterol, y para los triglicéridos, prosilo o cualquier fibra. Y no hay que utilizar nunca verapamil o amlodipino, que es un antagonista del calcio. Esto aumenta el episodio de infarto, esto aumenta la isquemia. Estos están contraindicados. ¿Okay? Y si el paciente es un poco dilatado y ha hecho un poquito de insuficiencia cardíaca, tú le puedes dar, como hemos visto en insuficiencia cardíaca, enalapril a baja dosis. ¿Okay? Y valorar si necesita o no diuréticos. Es una cosa muy individual. Ok, pero estos infartos, si no se hace nada, tienen grandes problemas, por eso tienen gran mortalidad, sí, muchísima mortalidad. Shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda, edema de pulmón, y se muere. Las arritmias que hemos dicho, puede haber, aquí está, un dibujito, ruptura de los músculos papilares, ha habido un infarto aquí, el músculo papilar se rompió, el paciente tiene insuficiencia mitral aguda, insuficiencia aórtica aguda, y se muere por eso, se complicó por eso.
la ruptura del miocardio, en los infartos apicales puede haber ruptura. Y entonces aquí sale la sangrecita y se vuelve un hemopericardio, un componente cardíaco. O la pericarditis también puede haber cuando sale el pericardio por intenso. Y esto que no es nada bonito, que se forme una comunicación interventricular, porque aquí ha habido un infarto, el septum interventricular, ha habido un infarto, una necrosis, y se rompió, y hay una comunicación interventricular. Y esto se parece también a la insuficiencia mitral aguda como complicación. Y hay que poner un Swan-Ganz, y con el Swan-Ganz te das cuenta cabalito si es una CIB o es una C. Ahora con el eco también, como están viendo aquí está el agujero entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Aquí en otra proyección se ve mucho más claro, o con el Doppler están viendo que el septum está roto y que la sangre está entrando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho por cuestiones de presión. Las complicaciones no son muy bonitas. ¿Ok? Listo, así de fácil. Entonces quedamos en que el tratamiento óptimo del ST es fibrinolítico con TPA o con estreptoquinasa, pero lo ideal es hacer angioplastia primaria. Angioplastia primaria. Muy bien, y tenemos el otro infarto que nos da tiempo, nos da tranquilidad, porque no tiene muchas complicaciones, porque no hay que acelerarse mucho, que son los infartos sin elevación del ST. Entonces se llama síndrome coronario sin elevación del ST. Ok. Estos pacientes tienen dolor precordial, tienen alteraciones del electro, pero no están elevando el ST. Pueden ser infradecibeles del ST o alteraciones de la onda T. Por eso también a veces, cuando se altera la onda T, se llaman infartos tipo T, pero no tienen elevación del ST. Muy bien. Sucede lo mismo, es lo mismo. Existe la ruptura de una placa coronaria, el accidente de placa, igual están formando trombos, pero son arterias medio secundarias, no son las arterias principales y que no elevan el ST. Por ejemplo, aquí, si un paciente que está en esta situación no ha elevado el ST, miren, la coronaria derecha está prácticamente normal y aquí en la descendente anterior hay un trombo. ¿Sí? Pero es suboclusivo, no es oclusivo 100%, porque estoy viendo el contraste todavía entrando a la arteria coronaria. Aquí, por ejemplo, tiene una lesión. Aquí le han hecho angioplastia, el paciente después está completamente normal. Ok, pero entre estos pacientes sin elevación del ST, hay algunos pacientes de alto riesgo para tener cuidado, porque el infarto, al final de cuentas, es un infarto. La aparición de bloqueo completo de rama izquierda es lo peor que existe. Porque es el peor de todos los parámetros de alto riesgo. Que la MBO, la CPK y la troponina sean demasiado elevados, muy bien, pero persisten por varios días. Porque especialmente la troponina, CPK-MB, al tercer cuarto día comienza a descender y desaparece. Y sin embargo, hay algunos pacientes que persisten una semana con elevación de CPK y troponina son de peor riesgo. La proteína reactiva elevada se indica mayor mortalidad. Aquí hay uno de leucocitosis que hay un trabajo interesante. De la autocitosis también, o sea, estamos hablando de 18.000, 20.000, más de 20.000 leucocitos, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos BNP, que no tenemos, muy elevado, nos estaría indicando, no infarto, sino nos estaría indicando que ya está entrando en insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Así que esos son factores de riesgo. Y la glucosa y la creatinina si se comienzan a elevar. Si la creatinina está por encima de 2.5, hoy estos pacientes no son muy bien. La glucosa puede ser un poco más elevadas o menos elevadas, no tengo cositas en mi cerebro de eso. Ok, o sea que un paciente con ANGO, sí, y tengo este electro típico del infarto tipo T. A ver, miren, tengo T en D1, en D2, en D3, ADF, y desde dónde, desde B3, B3, B4, B5, B6. Estas tres tan simétricas y tan bonitas, aquí se nota mejor en D2 y B5, son típicas de este tipo de infarto, que son muy simétricas y bien profundas.
O sea, a esto se llama infarto tipo T. También en esa clasificación que les dije, este es un infarto no transmural. ¿Okay? Muy bien. Entonces, y obviamente las enzimas también están elevadas. Pero miren, lo que está marcando el mejor pronóstico es el electro. No hay elevación a los cualquier otra cosa. Muy bien. En los pacientes tendrían que entrar en unidades coronarias móviles. En cierto que en el hospital teníamos 2 coronarias móviles, que eran coronarias móviles, hacíamos todo lo posible. Y los pacientes deben ser ingresados, tanto de cualquier tipo de infarto, a las unidades coronarias. Y no deben ser ingresados a terapia intensiva en el posible. ¿Por qué? Simplemente, no sé si ustedes han visto las unidades coronarias, son muy agresivas en su ambiente. Generalmente, tú puedes oír perfectamente lo que pasa a la derecha, a la izquierda o al frente, y puedes ver que al frente le están intubando, le están colocando, le están haciendo cosas, y vos estás viendo perfectamente lo que está pasando. Están haciendo masaje cardíaco, lo que sea, ¿sí? La extrema-opción, la locura, lo que sea, y entonces tú estás viendo lo que pasa. Eso te causa estrés, el estrés taquicardia, la taquicardia, que mayor consumo de oxígeno, mayor infarto. Ese es un detalle para no meter a los pacientes. Y aquí no tenemos en Sucre ninguna unidad coronaria. Nos metemos a estos pacientes ni vuelta a terapia intensiva. No nos queda otra cosa. Muy bien. Pero las unidades coronarias tendrían que ser un poco más especiales que las demás. Les voy a contar la unidad coronaria del Hospital donde me formé, en la Fundación Covalor. Había una psicóloga que estaba todo el tiempo, eran estudiantes de psicología, que estaban todo el tiempo en emergencia. Y ellas, o los psicólogos o las psicólogas, mientras transcurría el interrogatorio en la sala de emergencia, estaban analizando al paciente, estaban preguntando algunas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Llamaba, va a haber un paciente, va a ir a unidad coronaria, un paciente que tiene un infarto inferior, trata todos los datos, y después llamaba a la psicóloga y decía, a ver, previo, en la unidad coronaria son boxes, o sea, son cuartitos, son boxes, ¿ok? Entonces, el paciente de la derecha ni se entera que está ocurriendo a la izquierda, porque además están encubiertos con 3 o 4 capas de pared especial y no escuchan absolutamente nada de lo que ocurre ahora. Primera cosa. Segundo, están separados, ¿sí? Son cuartos pequeñitos. Una cama, una mesa de noche y ahí están los monitores, etcétera, etcétera. Pero no se comunican entre ellos. No están viendo lo que pasa al lado ni a la derecha ni a la izquierda ni a la frente. En el hospital había 20 camas. Ese era un mundo. Unidad coronaria con 20 camas es una barbaridad de gente. Es mucho. Entonces, 10 camas estaban al principio cuando entrabas, eran los pacientes no complicados, con estos del ST, sin ST, no transmurales y tranquilos, y más adentro estaban los pacientes complicados. 10 camas con mayores monitores, mayor todo, mayor cantidad de enfermeras, etcétera, etcétera. Y siempre había un monitoreo de los 10 pacientes, había un cubículo donde había el monitoreo de los 10 pacientes, de su electro, y adentro también. Y ahí estaba siempre una enfermera y un residente permanentemente viendo los monitores de todos los pacientes por si aparezcan arritmias o ASPs o comienzan a tener ángulo otra vez alteraciones del electro. Que había que arreglarlas ya. Ya, ¿me entiende? Aquí se arregla ya. Hay todo para arreglarlas, no hay ningún problema. Ok, entonces esos cuartitos estaban decorados, si vale el término, por la psicóloga. Entonces la psicóloga decía, va a entrar el paciente fulano de tal. Muy bien. Entonces, el techo de su cuartito, del box, va a ser color anaranjado. Las paredes van a ser azules con negro. Y el frente, al frente, lo que va a ver el paciente de frente, va a estar el hermano de listo, la foto del bebé. Y la música va a ser cumbia villera. Felizmente en mi época no había cumbias villeras, ni había los broncos. Yo hubiera entrado en bronca. No hubiera entrado a ver a ese paciente. Otro paciente hubiera visto, no con esa música. Entonces, en Argentina escogían las zambas de los tucutucu, que las
quiero escuchar los tangos de Piazzolla, que no sé qué, y estaban ahí. O yo quiero escuchar música clásica, yo quiero escuchar a los Beatles, lo que sea. Entonces, ese box iba a tener una música que le gusta al paciente. ¿Por qué este show? Hicieron un trabajo súper interesante de la tranquilidad del paciente y la evolución del infarto. Lo que pasa es que cuando te infartas, te vas a acordar de toda tu vida, lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, y más te vas a acordar de lo que hiciste mal, porque infarto es igual a la muerte. Y ahí te comienzas a arrepentir de todo lo que fue. Entonces, se ha visto que cuando el paciente está en cualquier hospital viendo el techo es blanco. ¿Y el blanco qué es? Mandil. ¿Y el mandil qué es? Enfermera, médico. ¿Y qué es enfermera, médico? Muerte. Entonces, se estresa mucho más viendo el blanco y comienzan a pensar macanas viendo el blanco. Entonces, a este paciente que les decía yo, que le han puesto el color anaranjado o rosado, digamos, del GONI, entonces, como no le gusta porque es masista, entonces va a rechazar subconscientemente, inconscientemente, va a rechazar mirar el techo. Y entonces va a mirar a los lados. Y en los lados, ¿qué hay? El color del más. Entonces le tranquiliza, negro y azulito. Todo le tranquiliza. Y además, el paisaje que está al frente de él va a ser un paisaje que le tranquiliza. Aquí estamos jugando diciendo que es el hermano Evo, no me importa, pero eran paisajes con flores, sin flores, montañas, con árboles, sin árboles, con cielo, con animales, con mariposas. Así se cambiaba, no se cambiaba en un instante. Eran paneles para cambiar. Entonces, podías cambiar lo que tú quieras, en el momento que quieras, era muy fácil. Se colgaban las paredes. ¿Okay? Ya había personal para eso. Entonces, le tranquiliza. Funciona. No se fija arriba, no comienza a recubrir su vida, le tranquiliza los colores de sus lados y mira al frente. Y al frente está el paisaje que le gusta, además con la música que le gusta. O sea que en cada box era un chiste porque era colores diferentes, con música diferente, con paisajes diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que era súper interesante. Y por otra parte, el abismo de atención está en las enfermeras. Todas las enfermeras eran lindas. No estoy hablando de linda de físico, sino linda de espíritu. Estas enfermeras eran súper amables, están entrenadas para la vida coronaria. No vas a encontrar ningún idiota. Estas personas dejan sus problemas en la puerta y entran como enfermeras en la vida coronaria. A ver, aquí infartate y te encuentras con un idiota de las enfermeras que tratan mal todavía, pero y sucede. En cambio que no, siempre están contentas, siempre están alegres, siempre están atentas, amorosas como ellas solas con el paciente. Están entrenadas para darle tranquilidad y seguridad al paciente. Pase lo que pase, ellos siempre están de humor, nunca van a presentar su cara así de angustia, si existe algún problema serio para nada. Y la otra parte de estas enfermeras dominan dos cosas. Dominan arritmias y electrocardiograma. Cuando vos en zona coronaria que estás en tercero, a veces ellos saben mejor interpretar las arritmias que vos. Yo he aprendido mucho de las enfermeras en estas casas, las arritmias complejas, ellos son capísimos. Es que están entrenados para eso. Todos los fines de semana o cada 15 días tienen cursos y cursos y cursos y cursos. O sea, no entra cualquier enfermera. Son extraterrestres. Y el otro dominio son los medicamentos. Saben al pie de la letra todas las indicaciones y todas las indicaciones de todos los medicamentos utilizados en el coronavirus. Entonces, por ese motivo, estas enfermeras pueden medicar, porque aquí no se medican, ¿no? Las enfermeras no medican. Dentro de la coronaria sí, y es una cosa lógica. Digamos que en el monitor del paciente existe taquicardia ventricular. Ya, aquí ¿qué pasa? Hay taquicardia ventricular, hay una arritmia, ¿no? Que será ser electro, y le llamar a la residente. Entonces va y le busca a la residente. Doctor, creo que hay una arritmia, hay una paciente fulano de tal. A ver si lo encuentra. Digamos que tiene suerte. Le encuentra al residente. El residente va y llega, listo, muere. El paciente se murió. Y está taquicardia ventricular, se murió. En ese tiempo que ha transcurrido se ha muerto. Entonces, estas enfermeras ven la taquicardia ventricular y la tratan. En ese momento, hidrocaína no sé cuánto por ciento. Y después, obviamente, entonces, vos estás en una sala
donde estábamos los residentes en una sala continua, las salas que les digo yo, pues estábamos también dentro por ahí, entonces corríamos un poco a ver lo que pasaba. Pero la enfermera ya le había puesto tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pues más que le preguntan, ¿le has puesto tal? Sí, ¿le has puesto qué? Sí, ¿le has puesto tal? ¿Le has puesto que le había puesto todo? Todo. ¿Okay? Entonces, estas enfermeras son geniales. No hay que hacerse mala sangre con estas porque si no te has muerto. Sí. A veces, por decir, yo soy el médico, más abajo la pones a la enfermera, aquí. Bueno, nunca hay que hacer eso en todas partes, pero aquí peor, porque si te llevas mal con una de ellas, todo el mundo se entera, te hacen la contra. Son muy específicos, ¿okay? Así que hay que tener cuidado. Pero, ¿verdad? Todos preparados. Ahora, para cada 2 camas había una enfermera. En las 10 completas. Abajo en las 10 menos había 3 enfermeras para los 10 pacientes, a veces 2. Pero aquí 2 enfermeras para 2 pacientes. Entonces están atendidas 100%. Y están anotando signos vitales, todo en unas hojas especiales, que al principio te estresan un poco porque es mucha información, después te vas acostumbrando a leer la hoja y después ya te das cuenta de la hoja cómo está el paciente. Así que es así. Esa unidad coronaria excepcional es brutal, brutal, con esas cosas que, ¿no? Existe, tengo entendido que existe otra similar en la Fundación Shayo de Colombia, también se puede hacer terapia intensiva, ¿ok? Es una escuela de enfermería para terapia, para unidad coronaria y para médicos, ¿ok? Ahí está la diferencia de unidad coronaria. Y bueno, así hay que tratar a los pacientes como tal. ¿Ok? Después de eso, hay que modificar sus cuestiones de vida, hábitos de vida, y después de la medicación que necesite, dependiendo de cada paciente. Punto. Así se acaba la historia de los infartos. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Las complicaciones son las mismas, es que no hay problema. Las complicaciones del infarto sin nivel de ST pueden ser las mismas que el infarto del ST, pero son mucho menos. Mucho menos. Ok, entonces aquí acabamos el tema y yo supongo que en la próxima clase ya veríamos cardiopatía de la arteria. No sé si entramos a congénesis, ya que son 4 temas más y ahí se acaba todo. Algunos temas que inventar. Ok, ¿alguna pregunta? Para infartarse. Doctor, buenos días. Bien. El año pasado en fisiopatología nos enseñaron que en infarto agudo de miocardio también se podría usar el tratamiento que más me llamaba MONA, morfina, oxígeno, nitroglicerina y la aspirina. ¿Esto se usa, doctor? ¿O ya no? A ver, cuando eres el paciente con dolor, obviamente que hay que parar el dolor. El dolor además está produciendo mayor angustia, ¿no? Mayor consumo de oxígeno también. Y eso se pregunta taquicardia. A ver, les digo la taquicardia, el consumo de oxígeno. ¿Se utiliza morfina? Sí, se utiliza morfina. Se utiliza realmente una ampolla de 1 miligramo, porque las ampollas vienen de 1 miligramo. Y tú puedes darle para el dolor. Sí, se utiliza algún analgésico, morfina. De morfina de preferencia. ¿Puedes utilizar otro analgésico? Sí. Lo que pasa es que la morfina produce un poco de bradicardia, bien, y te produce mejor ansiedad porque la morfina te va bloqueando ciertas ramas aferentes al cerebro y vos entras un poco más tranquilo. O sea, te vas a morir más tranquilo. Ok, después estaba el oxígeno, obviamente, tienes que poner el oxígeno. El único cuidado que hay que tener con el oxígeno es no exagerar en el oxígeno en estos pacientes. Hay escuelas que no dan oxígeno. Si tú estás saturando bien, no te dan oxígeno, te dejan sin oxígeno. Y los pacientes que además tienen EPOC, mucho más cuidado con el oxígeno, porque pueden retener dióxido de carbono y comienzan a hacer acidosis respiratoria, que te complica todo el proceso de infarto. ¿Cuál era el otro? Nitroglicerina. Sí, o sea, ahora, cuando viene el paciente, entras directamente a hacer fibrinolysis, ¿ok? Directamente. Ok, pero mientras la familia, digamos que no hay fibrinolíticos, tú, hasta que compren los fibrinolíticos, a las 3 de la mañana vaya la dueña de la farmacia, te venda, discutes el precio, después te vendan y corriendo vayas al hospital a transcurrir un tiempo.
Entonces ahí tienes opciones de utilizar nitritos. El mejor nitrito, obviamente, es la nitroglicerina. Es un vasodilatador arterial potente, coronario. Y se descubrió por casualidad la nitroglicerina, que es un explosivo. Es uno de los grandes explosivos, la nitroglicerina. Se descubrió porque los trabajadores de las fábricas de bombas en Estados Unidos con nitroglicerina, cuando entraban de vacaciones, tenían hambre. Cuando se preguntaron por qué, con coronarios normales, estaban haciendo espasmo coronario porque estaban acostumbrados a aspirar una cantidad X de nitroglicerina durante su trabajo. Cuando ya no tenían la nitroglicerina, entonces ya no había vasodilatación de los coronarios y de esa manera entraba en isquemia. Interesante, ¿no? No se moría, pero tenía isquemia y tenía hambre. De esa manera, la nitroglicerina se pasó a ser un vasodilatador importante. Si tú estás en un coronario donde no tienes fibrinolyticos, en el campo, tú puedes utilizar nitroglicerina sin ningún problema. Se calcula por gamas kilopeso minuto, se comienza con 5 gamas kilopeso minuto y va subiendo poco a poco. Si tienes bomba de infusión continua, es más fácil, y si no, por microgoteo hay que calcular la hormonita. Y después, ¿qué más había? Morfina, Aspirina, doctor. nitroglicerina, aspirina, sí. A ver, inclusive en la casa del paciente que está infartando, tú tendrías que darle más que 4 aspirinetas por lo menos. Porque estaba ahí como dosis, 400 miligramos por lo menos de aspirina. Y mejor todavía, si le das todavía clopidogrel al mismo tiempo. O sea, 2 antiagregantes plaquetarios. La aspirina por un lado y el clopidogrel por otro, si tienes. O sea, sí se puede utilizar. Pero la solución no es esa, ¿no es cierto? La solución está, ese es el tratamiento primario de un infarto en la casa hasta llegar al hospital, hasta conseguir los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero sí, está bien. ¿Algo más? Gracias, doctor. Ok, entonces nos vemos el lunes. Creo que es cardiopatía de la lectura. Ya la vemos. ¿Listo? Que les vaya bien. Chao, chao. Pórtense bien. Gracias, Reina. ¿Estás bien? ¿Estás? Sí, doctor, bien, gracias. ¿Tu familia también todos bien? Sí, doctor. ¿Usted cómo está, doctor? Chao. Bien, adiós. Gracias. Adiós.